La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Vamos a entrar en el tiempo de los ejemplos. Sí, claro. Yo sé que usted siempre espera los ejemplos, porque los ejemplos a usted y a mí nos ayuda a entender mejor lo que estamos aprendiendo. Entonces, primero vamos a Mateo capítulo 16. Versículo número 24. Mateo 16, 24. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Entonces estamos hablando que el hombre tiene 3 opciones de vida. Cuando decide vivir la vida humana, inmediatamente se pone en peligro. Porque nosotros tenemos la vida humana para vivir, la vida de Dios y la vida del diablo. Entonces déjeme recordarle, la vida de Dios es Jesucristo, es su palabra. La vida de Dios está centrada en la verdad que podemos encontrar en la Biblia. La vida del diablo está en el diseño del mundo. La vida de Satanás se mueve en el diseño del mundo. Y en esa parte, pues meditémoslo, hermano. El mundo es el reflejo de la vida de Satanás. En el mundo hay fraudes, ilícitos, robos. ¿A qué vino Satanás? ¿A qué vino? A matar, a robar y a destruir. ¿Qué es el diseño del mundo si no eso? La gente se embriaga, luego de embriagarse se sube en un vehículo, empieza a acelerar, se cree el dueño del mundo, porque él está conectado con la vida del diablo, y el diablo lo que lo quiere es matar. Entonces él acelera, no tiene precaución, no importa si hay semáforos en rojo o no, si alguien se atravesó, lo atropella, lo mata, él se mata con él. De eso se trata la vida del diablo. La rumba, los lugares de rumba, de consumir droga, de consumir licor, la mentira, los prostíbulos, todos esos antros de perdición, con todo lo que ofrecen, enfermedades de transmisión sexual, destrucción, asesinato, sicariato, los odios entre la gente, los odios, la pelea, la contienda, la ira, las venganzas. Esa es la vida del diablo. Así vive Satanás. Satanás odia, Satanás aborrece, Satanás quiere destruir, quiere matar, quiere robarle la paz, sobre todo a los cristianos. Entonces, en el mundo está establecida la vida de Satanás. No digo en la iglesia, digo en la Biblia y en Cristo está establecida la vida de Dios. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? No quiero decir en la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Y dolorosamente, diga yo no, dolorosamente muchos cristianos hoy viven conectados con sus emociones, con su alma, con la vida humana, y por consiguiente van siempre hacia la vida del diablo. Escuche esto.
Cuando yo no puedo vivir la vida espiritual que Dios me brinda, cuando yo empiezo a vivir mi vida humana, que es la vida del alma, de mis deseos, de mis emociones, de mis pasiones, sin un control espiritual, eso siempre me va a llevar a conectarme con la vida del diablo. Entonces ya sabemos qué es la vida del diablo, ¿sí o no? Los excesos, los odios, las venganzas, la depravación, el licor, todo eso. Sí, le dije ayer, las emociones no son pecado. Vivir por las emociones me lleva al pecado. Eso tiene que quedar claro. Así que, miremos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo bien santo, ¿sí? Un ejemplo bien santo. En este capítulo 16 nosotros vemos cómo Pedro sorprende a todos los discípulos, a sus discípulos, compañeros, diciendo algo que el mismo Señor Jesucristo dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Allí en el versículo número 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Siempre lo comparaban con alguien grande, así como nos comparan a usted y a mí. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ah, qué revelación tan tremenda. Pero brinque un poquito, salte al versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él estaba diciendo cuál era el propósito de Dios para su vida. Él le estaba diciendo a sus discípulos, mire, me es necesario hacer esto, aunque a mí no me guste, y aunque a ustedes no les guste, me es necesario hacer esto. Versículo 23, no, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, mire lo que hacen las emociones, escuche lo que hacen las emociones. Tengo que ir a pagar esa deuda, no tengo sino lo de pagar esa deuda. Tengo el millón preciso para pagar esa deuda y quedarme pelado. Venga, mi amor, venga usted, porque no, de 200,000 pesos y que se esperen. El resto, las emociones. El Señor Jesús dice, me es necesario ir, sufrir y morir, pero resucitar también. Entonces Pedro lo llama aparte y le dice, vení, Señor, vení, te digo allí. Versículo número 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No tienes necesidad de ir a morir, a sufrir, tú eres tan bueno. ¿Qué se le activó allí a Pedro? Las emociones. Y las emociones, cuando no se sujetan a la voluntad de Dios, ¿con quién se conectan? Cuando las emociones no se conectan con la voluntad de Dios, ¿con quién se conectan? Con la vida del diablo, con el propósito del diablo. Inmediatamente le dijo, no haga lo que mi Padre te está diciendo, no lo haga. No haga según el propósito eterno con que te trajo aquí a la tierra, no haga eso. Más bien cuídese y que nos dure unos días más. Es que me haces una falta. En ninguna manera esto te acontezca, nunca. Y esa era la voluntad de Dios. Ya estaba por fuera, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Se da cuenta que sí es así? ¿Se da cuenta que yo dejo que mis emociones me lleven a desobedecer a Dios? Inmediatamente me conecto con el diablo. Hermano, mire,
la gente piensa, y qué vergüenza tener que decir eso, pero las personas piensan, los cristianos a veces pensamos, aún los ministros a veces pensamos que es cuestión de gustos, ¿sí? Gustos. Que nos gustó algo del mundo, pero eso no tiene nada que ver con lo que soy. Entonces mañana o pasado mañana o el 1 de diciembre mandamos a poner un árbol aquí grande, así con bolas y hasta le mandamos a poner instalaciones de luces y hacemos apagar todo. Y le permitimos al espíritu navideño que ministre. En oscuras, qué bonito que fueran 2 árboles de Navidad. Y si alguien nos dice algo, nosotros decimos, es que es celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que es lo que dice el mundo, sin interesarnos si Jesús nació o no nació en diciembre. Y nos defendemos y decimos, no, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué de diferencia hace esos 2 árboles ahí con lo que yo soy, con el Hijo de Dios que Dios ha hecho de mí? No tiene nada de malo, es un gusto. ¿A usted no le gusta, pastor? Listo, no lo haga. Nosotros es un gusto. ¿Qué tiene de malo? Y mucha gente dice, sí, es verdad. Unos tienen un gusto, otros tienen otro gusto. No es así. Resulta que si yo me conecto con el diseño del diablo, estoy viviendo la vida de Satanás, aunque sea un pastor, aunque le predique bonito, aunque usted diga que es cristiano de muchos años, aunque me diga que ora 3 horas por la mañana y 3 horas por la noche. Cuando nos conectamos con el mundo, ¿con qué nos estamos conectando? Con la vida del diablo, porque el diablo vive así. Vive adorando imágenes, idolatrando demonios, buscando la alegría. Oiga, cuando uno tiene la vida de Dios, la alegría está dentro de nosotros. No tenemos que salirla a buscar a la calle. Pero cuando vivimos en nuestras emociones, cuando es nuestra vida humana la que estamos viviendo, entonces nos es necesario arrebatarle un poquito de alegría al mundo. ¿A través de qué? A través de irnos a brincar por allá a una cosa de esas, a un carnaval de esos que saben hacer, y alegrarnos en las emociones. ¡Uy, tan bueno! Y en una de esas te pasa, no, a ti no, en una de esas le pasan una cerveza y tomátela, tan bueno, sí. Ya, eso no pasa nada, sigo siendo tan santo y tan lindo. No, estás conectado con la vida del diablo. ¿Quién sabe qué pase de ahí en adelante? ¿Quién sabe? Y el cristiano que no entiende esto, hermano, puede decir lo que quiera, que si está conectado con el mundo, que si defiende el mundo, que si practica las cosas que el mundo hace, está conectado con la vida del diablo y no le va a ir bien. No le va a ir bien. Imagínense, Pedro queriéndole hacer oiga, tan malagradecido el Señor Jesús. Todavía por su bien, mi hijito, no entiende. Por su bien le estoy diciendo que nunca se deje hacer eso, que no vaya a morir en esa cruz, que camine, que yo le tengo una salida por acá y contraté un burro para que se vaya y no se canse y se aleje de Jerusalén para que no lo vayan a matar, tan lindo. Humanismo. Usted sí sabe que el humanismo es una conexión directa con la vida de Satanás. Inmediatamente empieza la ternurita, el corazón de pollito entre los hermanos. No, déjelo, pobrecito. Ay, es que él es feliz así, pecando, déjelo. Inmediatamente está conectado con el diablo. Inmediatamente. Entonces aquí está. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces mire, ahí es donde viene la confrontación con los demás. Le está diciendo eso a Pedro porque se dejó llevar por sus emociones y se conectó, no con el propósito de Dios, sino con el propósito del diablo. Y es por eso, a consecuencia de eso, es que él dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, se tiene que negar a lo que en sus emociones quisieran tener.
y tomar la cruz. Mire, hermano, que esto de tomar la cruz, a veces uno no lo entiende. A veces uno no lo entiende. Tomar la cruz es tomar su dificultad, la dificultad con que vino a la iglesia. Piensen esto. La gente quiere, en determinadas ocasiones, quiere decir que como ya llegó a la vida cristiana, entonces las cosas viejas pasaron. ¿Sí dice la Biblia así? Y la aplican, escuche, y la aplican en su esposa o en su esposo. No, yo me casé pero en el mundo, y tengo 3 hijos pero en el mundo. Entonces, ¿qué los va a votar? No, pero es que esa mujer es cansona. Esa mujer es cansona. Yo le he pedido ahora que yo siento que el Señor me hizo libre del pecado y de la carga que traía, entonces ahora sí yo me voy a deshacer de ella. No, el Señor dice, ¿esa es tu cruz? Uy, sí, Señor. Uy, es una carga terrible. Bueno, tómela y junto con ella camine conmigo. Yo le voy a arreglar el problema. ¿Un solo amén? No, hermano. ¿Quién dijo que la Biblia siempre da alegría? No. Y estamos viendo, hermano, cómo el error del hombre es dejar que sus emociones decidan, dejar que sus emociones determinen qué vamos a hacer. Y aún conociendo que no es voluntad de Dios, entonces conectarnos con lo que queremos, con nuestro capricho. Miremos algunos ejemplos. Bueno, el mejor de todos, Adán y Eva. Adán y Eva. Eva, capítulo 3, versículo 6. A través de sus emociones aceptó la propuesta del diablo y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Todo esto está en el alma, todos estos gustos, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Pero entonces, la conexión de Adán, léalo. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todo aquí vino a través de las emociones. Escuche, la mujer empieza a meditar, bueno, Dios, ¿por qué nos prohibirá comer de esto? Y viene el diablo y le dice, no, lo que pasa es que ese Dios es egoísta, el Dios de ustedes es egoísta. Él sabe que si usted come de ese fruto, sus ojos serán abiertos, es una verdad, y serán como Dios, es una mentira. Conociendo el bien y el mal, es una verdad. Oiga, un emparedado le metió la mentira bien delgadita, como jamón, y le puso 2 panes. Los 2 panes eran verdad, pero la mentira estaba allí y se la tragaron. Entonces Eva mira que eso es como agradable, su alma se regocija, sus emociones se ponen a flor de piel y dice, pues aunque Dios, escuche que aquí está el problema, pues aunque Dios me dijo que no, yo lo voy a hacer. Aquí está. Se desconectó de la vida de Dios, le dio lugar a la vida humana, y la vida humana ¿con quién me conecta? Si yo soy fortalecido en mi vida humana, que son mis emociones, mi alma, ¿ella con quién me conecta? ¿Con quién? ¿Sí? Me conecta con el diablo. Y fue así como ellos se conectaron con Satanás. Así de sencillo. Caín. Las emociones de Caín. Capítulo número 4. Versículo número 5 hasta el 8. Génesis 4, 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Al Señor no le gustó la forma en que Caín presentó la ofrenda y no le gustó, no le agradó. Tal vez se lo dijo, no, Caín, no me gusta. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pasó? Sus emociones se afectaron. Cuando dice que se ensañó Caín en gran manera, le dio ira. Y su semblante decayó y se puso triste. Le dio ira y se puso triste. Entonces, siga leyendo. Entonces Jehová dijo a Caín,
¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si tú haces bien, serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Usted es el que decide, mijo. Usted es el que decide dejarse llevar de sus emociones o dejarse llevar por el Espíritu, por la palabra que conoce. Y aquí volvemos a lo mismo que hemos estudiado durante muchos años, mucho tiempo. Vivir en la carne es estar de acuerdo mis emociones y los deseos de mi cuerpo. Eso es vivir en la carne. Y cuando yo decido vivir en la carne, yo me conecto con Satanás. Pero cuando yo vivo en el Espíritu, ¿qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es, con mis sentidos, determinar vivir en los principios de Dios, en los mandamientos bíblicos, en los fundamentos del Señor. Eso es vivir en el Espíritu. No me gusta tener que perdonar a este que me ha ofendido tanto, pero por amor de mi Señor y porque la palabra lo dice, lo voy a hacer, lo voy a perdonar. El perdón es un acto de mi decisión. No, a mi alma no le agrada tenerle que dar otra vez al que me robó, tener que volver a hacerle un favor al que nunca me ha pagado, pero lo voy a hacer con gusto y no como préstamo, sino como regalo. Uy, el alma se retuerce, pero el espíritu se goza, se deleita. Así que dice: tú te enseñorearás del pecado, tú decidirás antes de que venga la tentación si obedeces el espíritu o si obedeces el alma. Entonces dice el 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque estaba bravo, porque le dio mal genio, porque le pareció injusto que Dios hubiese aprobado la ofrenda de Abel y hubiera reprobado, hubiera rechazado su ofrenda. Otra razón más, otro testimonio más de que son las emociones cuando quieren hacer, cuando logran convencer al cristiano de hacer lo que ellas quieren, lo que desean, lo que hace que se conecte con Satanás. Sigamos en Génesis. ¿Qué pasó con la descendencia de Caín, por ejemplo? En el capítulo 4, versículo 19, léalo conmigo. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Ese apasionamiento, esa ira de Caín, 5 generaciones adelante, le llegó a este hombre. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ahora lea el 23 y 24. Dice la palabra: y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. Oiga, el que me haga una herida, yo lo mato. Todavía estaba la ira, potenciada, la ira de Caín. Entonces, ¿qué dice? Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Había una ira en él, unas ganas de acabar con todo. La descendencia del otro es que Dios le repuso el hijo que Caín mató a Adán y Eva. Set, versículo 24 y versículo 25, versículo 25 y versículo 26 del capítulo 4 de Génesis, para que conozcamos a Set y a su hijo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres, escuche, el nacimiento de la primera iglesia cristiana. Cristo no había venido, hermano. Él es el centro de la creación.
Y aunque estaban alabando en altares de piedra a Jehová, estaban alabando a Jehová de los ejércitos, que es el mismo Jesús. Entonces dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ellos, por un hombre que empezó a vivir en el espíritu, los hijos de Enos, porque su padre empezó a vivir en el espíritu, a orar, a meditar en el Señor, a pedir dirección de Dios. Estos hijos fueron enseñados en el temor de Dios, en el amor por el Señor, en la obediencia a Dios. Mientras que sus primos, la descendencia de Caín, todos los días estaba más llena de ira, todos los días estaba más llena de venganza, todos los días se llenaban más de la percepción de injusticia y todos los días conseguían más mujeres, se llenaban más de inmundicia, adulterio, fornicación y todo lo demás. Entonces, en la tierra existían dos líneas. Una línea familiar que vivían la vida de Satanás, en engaño, en robo, en adulterio, en ira, en venganza, en asesinatos. La línea de Caín, llamada, óigame, póngale cuidado a esto, llamada los hombres y los hijos de los hombres. Así llama Dios al ser humano que vive la vida del diablo, que vive en el mundo, hijos de los hombres. No el hijo del hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, que significa otra cosa. ¿Y cómo llama Dios a la línea que se levanta orando, buscando conocer a Dios, obedeciendo a Dios? ¿Cómo los llama? Los que están conectados con la vida de Dios. ¿Cómo nos llama? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces ya en la tierra habían dos líneas de pensamiento, habían dos clases de vida. Con la vida humana, unos habían determinado hacer lo malo y se conectaron con la vida del diablo, Caín y su descendencia. Pero otros, con la vida humana, con su alma, decidieron servir a Dios, orar al Señor, obedecer a Dios y se convirtieron en la familia de Dios, los hijos de Dios. ¿Lo está entendiendo? Claro, todo el que invoca el nombre del Señor es un hijo de Él. Ahora, mire lo que pasa aquí. Génesis capítulo número 6. Saltamos al capítulo número 6, versículo 1 y 2, saltamos al 5 y nos vamos al 11. Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿quiénes son los hijos de los hombres? La descendencia de Caín. En ellos estaba la vida ¿de quién? ¿De quién? Del diablo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, 2, que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que nacieron de Set, que invocaban el nombre de Jehová, el nombre del Señor, y vivían obedeciéndole a Él, así como usted y yo, vivían en la vida de Dios, por eso son llamados los hijos de Dios. El que vive la vida de Dios, el que se mueve por parámetros bíblicos, el que cada día se llena más de los principios de Dios para obedecerle, para caminar por ellos, ese es llamado hijo de Dios porque tiene la vida de Dios en él, vive la vida de Dios. El hombre que anda por ahí haciendo lo que quiere es un hombre natural. El hombre natural está pegado al mundo. Su alma lo lleva a buscar saciarse y llenarse de la vida del diablo, no de Dios. Entonces dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué pasó con los hijos de Dios? Se llenaron de emociones, se llenaron de deseo, se llenaron de pasión, dejaron que su alma los gobernara y empezaron a ver a sus primas, las hijas, las descendientes de Caín, que andaban pues muy sensuales, que andaban por ahí invitando para la rumba,
Y ellos empezaron a escoger, se volvieron de la vida de Dios, dejaron la vida de Dios, se llenaron de la vida humana y los jaló hacia sus primas. Y a partir de eso, entonces, viene lo que dice el versículo número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué se hizo? Más bien, ¿qué se hicieron los que invocaban el nombre de Jehová? ¿Dónde está la iglesia del Señor que se levantó a partir del hijo de Set, Enós? ¿Dónde está? Se volvieron al mundo, se conectaron con el propósito del mundo, se llenaron de la vida del diablo. Empezaron a vivir, óigame, en rumbas, en desórdenes, se llenaron del odio en que vivían sus primos, dejaron de lado la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, sí, y se volvieron a los bacanales, a los desenfrenos, a hacer lo que su alma les dictaba, y se conectaron con la vida del diablo. Óigame, y no quedó sino Noé, no quedó nadie más, porque el cristiano, por cristiano que sea, el día que empieza a conectarse con el mundo, con el diseño del mundo, con las prácticas del mundo, la Biblia lo dice muy claramente, todo lo que hay en el mundo pertenece a Satanás. Todo lo que hay en el mundo, ese diseño no pertenece al Padre, no. Entonces mire lo que dice el versículo 11 y 12. 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Los cristianos se metieron en venganzas, en odios, y empezaron a hacer lo que Lamec dijo que iba a hacer, a matar, porque lo miraran mal. A matar. Llenos de venganza, de odio. Y dice el versículo número 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué se hicieron los cristianos? Se volvieron al mundo. Digámoslo de la forma que lo diríamos hoy en día, se volvieron al mundo. Y no es cuestión de que no, yo aunque no me estoy congregando y aunque voy por ahí a fiestas de vez en cuando, no, yo sigo siendo cristiano. Conectado con la vida del diablo, ¿va a ser cristiano? Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Y esas personas que se conectan con el mundo empiezan a darle pereza las congregaciones. Y empiezan a parecerle como exageradas las enseñanzas. No, es que tampoco, ya todo lo vuelve en pecado. Pues mire la Biblia. Lo que pasa es que el diseño del mundo, oiga, que llena de la vida del diablo a cualquier ser humano, llámese cristiano o no, no le gusta la verdad de la palabra. Ese diseño, esa vida del diablo, no le gusta la verdad de la palabra. Entonces refuta y entonces dice, pero es que tampoco, todo es malo, pues. No, eso, una cervecita no es mal. ¿A quién pertenece la cerveza? ¿Al reino de los cielos? ¿Será que vamos a encontrar Carla Negra y todo lo que? Yo no sé si todavía la venderán. ¿Será que vamos a encontrar allá en el cielo aguardiente, ron? Eso se encuentra acá, donde los deseos pecaminosos del ser humano los llevan a embriagarse para poder desinhibirse de cualquier vergüenza y hacer lo que no harían en sano juicio. Acá, donde la vida del diablo es la que manda y establece un diseño, ahí. Eso no es cuestión de que, lo que pasa es que a mí me gusta, y ya, y no por eso dejo de ser cristiano, no. Algunas cosas me identifican con la vida de Dios y algunas cosas me identifican con la vida del diablo. No puedo negar la Biblia, no puedo decir que es que la Biblia se equivocó. Los que invocaron un día a Dios se fueron detrás de las mujeres paganas, y qué peculiar, ¿no? Qué curioso, que no sucedió que los cristianos atrajeron a las
inconversas y las volvieron cristianas, como pretenden muchos cristianos, entre comillas, que dicen que no, que es que Dios les aparejó una mujer inconversa, pero que la declaran para Cristo. Él se conectó con alguien del mundo, alguien que lo va a llevar a hacer y a practicar las cosas del mundo. Y él pretende decir que va a arrancar de la vida del diablo una persona y la va a traer forzada a la vida de Dios. No es posible. Más bien sí sucede que cuando el cristiano no está bien firme, entonces viene la oscuridad representada en una mujer o en un hombre, convence a ese cristiano, lo jala y se lo lleva para el mundo, como le pasó a estos creyentes de este tiempo. De tal manera que el Señor dijo: me arrepiento, todos están podridos, todos están en inmundicia, violentos. Voy a acabar con todos, aún con los que fueron creyentes, ¿o no? Quiero decirle que esto es un reflejo de lo que puede suceder en este tiempo. Quiero decirle que el riesgo más grande está en este tiempo, cuando la iglesia ha querido caminar hacia el modernismo, cuando a usted y a mí los ministros nos dicen: deje de ser complicado, no sea religioso, eso no hay problema, eso luce sumo como en el mundo, pero eso no importa, eso lo cristianizamos, no hay problema. Halloween al estilo cristiano, sí. Navidad al estilo cristiana, no hay problema, no se preocupe, todo lo cristianizamos. Eso hizo la Iglesia Católica. La religión católica lo que hizo fue tomar todas esas fiestas paganas y darles un tinte de virtud, de religioso. No, hermano, eso no es así. Mundo es mundo. ¿Qué cosa? ¿Dónde dice la Biblia que el mundo se puede traer a la iglesia y santificarlo? ¿Sabe qué dice? Apártate de él. Mire lo que dice segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, segunda. Y es muy importante leer desde el versículo 14, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si eso fuera el cuento de que vamos a convertir al incrédulo, pues yo creo que la Biblia nos diría: cásense con los no creyentes, con los incrédulos, cásense y conviértanlos. No, la Biblia dice: quítese de ahí. No lo haga. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nosotros somos justicia en Cristo Jesús, por la sangre de Jesús, y ellos son injusticia, porque viven la vida del diablo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros somos luz, ellos son tinieblas, porque el diablo es tinieblas. ¿Y qué concordancia, y qué concordia? Cristo con Belial. Nosotros tenemos a Cristo, ellos tienen al diablo. Oiga, más claro no puede ser, hola. ¿Ah? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nosotros somos creyentes, ellos son incrédulos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Usted es templo de Dios, sí o no? ¿Y el incrédulo es templo de quién? Oiga, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ellos son templo de los ídolos. Suena feo, pero la Biblia lo dice. Porque vosotros, diga yo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ah, qué bueno. Estamos recibiendo la vida de Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿Sí? ¿Ve lo que está diciendo? No, que es que a mí me gusta ir a las fiestas de familia, allá donde toman licor, porque yo los cojo y los evangelizo mientras están bebiendo y mientras que están. Eso es mentira. Eso es mentira. Terminará bebiendo con ellos, porque si ellos empiezan a embriagarse y él sigue evangelizando, lo tiran a la piscina. Sí, lo bañan de cerveza, lo sacan a patadas. Porque Dios no nos ha mandado a un ámbito de esos a hacer nada de eso. Que no le tiremos las perlas a los cerdos, dice el Señor. Dice:
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No es cuestión de gustos, es cuestión de vida. No es cuestión de que a unos cristianos les guste el licor y a otros les guste la rumba, pero que no hay nada raro en eso. Que a unos les guste sin casarse tener relaciones sexuales, que se llama fornicación, y ellos lo llaman, no, me estoy conociendo con la persona. Nos estamos conociendo. No es solamente que el cristiano tomó la decisión de conocerse con esa pareja que tiene. No, se conectó con la vida de Satanás. Difícil salir de ahí. Al final se le cauteriza la conciencia y sigue yendo a la iglesia y dice que está bien, que no hay problema. Porque la vida del diablo lo tiene engañado. Porque la vida del diablo nos lleva a despreciar lo que dice Dios, a no creer lo que dice Dios y a creer lo que quiere el alma. Lo más tremendo es eso, que la vida de Satanás, el diseño del mundo, apoya lo que dice nuestra alma. Y si nuestra alma tiene un deseo, y si nuestra alma tiene un anhelo, y si nuestra alma tiene una ansiedad, y si nuestra alma tiene algo pues bien fuerte, Satanás viene y le dice, usted puede, no hay problema, usted no va a pecar. Eso es amor, Dios es amor. ¿Y quién peca dando amor? El que no sabe, caerá. El que no sabe se conectará con la vida del diablo y después dirá, ¿qué pasó? ¿Por qué mi vida se volvió una desgracia? Si yo iba tan bien, ¿solo por amar? ¿Ah? No, Señor. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es así como nosotros podemos ver en Génesis cómo el ser humano se conectó con la vida del diablo y terminó muerto. Alguien decía, el ser humano nace muerto, y es verdad. El ser humano nace con la muerte encima, cargando muerte. Solo cuando encuentra a Cristo, solo cuando Cristo lo encuentra a él, vuelve a tener vida, la vida de Dios, que es la única que permanece, ¿no? Es la única que permanece. Miremos otro ejemplo. Hay unos ejemplos muy buenos, pero de lo que es gobernar sus emociones, sus pensamientos a través de la palabra. Veamos veamos el del Señor Jesús, Mateo capítulo 4. Mateo, el capítulo número 4, el versículo número 1. ¿Saben por qué todos estamos de acuerdo en decir que esta es la tentación cumbre, la máxima tentación que podría enfrentar un ser humano? Porque toda la desventaja estaba de parte de nuestro Señor Jesús, toda. El Señor Jesús estaba en desventaja, tenía hambre, estaba debilitado. ¿Está entendiendo lo que le digo? Tenía hambre, estaba debilitado. Y en ese momento es cuando el diablo cree que puede hacer lo que quiera con nosotros. Entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para qué lo llevó? Sí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire cómo Satanás siempre está atacando o tratando de activar las emociones en el cristiano. Actívelas, siéntase poderoso, muéstreme que usted es capaz de convertir esas piedras en pan. ¿Sería que el Señor Jesús lo podía hacer? Sí, pero nada de lo que viniera de parte del diablo, el Señor Jesús lo obedeció. Nada. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, tengo hambre, sí, pero escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire cómo responde él por principios bíblicos. Mire cómo el Señor Jesús no dice: ¿qué te pasa, Satanás? Abrite de aquí. ¿Vos qué estás creyendo? ¿Querés que te compruebe que yo soy hijo de Dios? ¡Ah! Si yo vine a destruirte. Él no se deja activar las emociones. Él no se deja gobernar en las emociones. Él vive gobernado por el Espíritu, aunque tiene hambre, y le dice: escrito está. Principios bíblicos, aunque no le guste. Aunque la conversación con Satanás estaba retrasando la cena del Señor, la comida que él se iba a comer, un suculento banquete que los ángeles le traían. No importa, yo voy a enfrentar este tipo. Y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como no dejó que sus emociones lo conectaran con sus deseos, que era comer, entonces él no se conectó con la vida de Satanás. Siga leyendo versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Mire cómo lo desafía, mire cómo trata de activarle el amor propio, ¿sí? La autoestima. Si es verdad que en mi tiempo, en la zona donde yo crecí, no era sino tocarle el orgullo a alguien para que hiciera lo que uno quería. El que toca mano toca cara. El que no toca mano es gallina. Uy, eso lo llenaba uno de que a mí no me van a llamar gallina. Y se hacía mechonear uno. Bueno, pues no habían mechas. Claro, las emociones, hermano, las emociones tienen en la cárcel a mucha gente, porque las emociones son las que se conectan. Cuando ellas gobiernan y no gobiernan los principios bíblicos, son las que se conectan con la muerte, el homicidio, con todo. El Señor no se dejó mover de eso. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y esto es verdad que está escrito en Salmos: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: yo no me voy a poner a chicanearte a vos, no necesito comprobarte nada. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Principios bíblicos, no emociones. Póngase a pensar en esto tan sencillo. A uno de nosotros llega a la casa y su cónyuge le dice: ¿de dónde venís? De lamber ladrillo allá donde. ¿Usted cómo responde? ¿Cómo responde? A veces uno piensa que uno tiene que defender a Dios o defender al pastor. Venís de donde ese pastor ladrón. Y el cristiano piensa que lo hace correctamente cuando se llena de ira y le dice: ¿ladrón quién? ¿Acaso él es de tu familia? ¿Por qué decís cosas que no conoces? Recortale a esa lengua. ¿Ella qué hizo? ¿Él qué hizo? Se conectó con lo que quiere el diablo. Así es el diablo. Se conectó y uno jura que está siendo buen cristiano. No, mi problema es el mal genio, pero no, estás conectado con la vida de Satanás. Mientras que no renunciemos, mientras que no hagamos morir, mientras que no vivamos el proceso de muerte de ese mal genio, siempre va a tener el conectorcito. Satanás siempre va a estar así, junto al switch. Le dijeron algo, no, a mí me pasa rápido, y otra vez la apariencia de piedad. No, pero lo que dijiste, mamá, ay, no haga caso, es que me hacen dar rabia. Y el diablo con el gobierno aquí conectándolos a la vida de él. Cada vez que quiera, lo pongo a que insulte. Cada vez que quiera, la pongo a que ofenda. Cada vez que quiera. Y eso es hasta cuando decidamos que no más. El Señor Jesús dijo: no, olvídese, yo no me voy a conectar con lo que Él quiere. Yo estoy conectado con mi Padre, con su palabra, con sus principios, para vivir por ellos, para reaccionar por ellos, para tomar decisiones por ellos, por principios bíblicos, no por emociones. Y así, hermano, dice la Biblia, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¡Qué tremendo! No necesitas sufrir la cruz, toma este atajo.
No necesitas vivir eso tan feo. Con que te pegues una arrodilladita aquí delante de mí, yo te entrego todo eso porque Adán me lo entregó a mí. Si el Señor Jesús se hubiera puesto a pensar, bueno, pues desobedezco a mi padre, pero al final lo que hizo Saúl, al final yo voy a ir a decirle, mire, padre, aunque no lo obedecía a usted y no morí en la cruz, mire, ahora soy dueño de lo que queríamos, soy dueño de las naciones, sí, pero no a mi forma, cabezón. Y Dios sabía, el Señor Jesucristo sabía que no era de acuerdo a mis métodos. Es que ese es el problema, hermano. No es de acuerdo a mis métodos. Hay gente que adquiere un carro de acuerdo a sus propios métodos, no como Dios se lo quiera regalar. No esperan el tiempo del Señor, no esperan la provisión de Dios, sino que sencillamente se conectan con la vida del diablo, se endeudan y empiezan a sufrir, empiezan a padecer. Terrible el problema, terrible la dificultad, terrible que ya no saben qué hacer, no les alcanza el dinero. ¿Qué pasó? Se conectaron con el mismo diablo, con la vida de Satanás. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué pasó? El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Porque resistió en los principios bíblicos toda tentación, todo deseo. Hermano, todos los días de su vida, todos los días de mi vida, tenemos cosas para enfrentarnos en que nuestras emociones quieren reaccionar. Sí, las emociones quieren reaccionar. Disfrutemos, defendámonos. A mí el alma me hablaba, todavía me habla, pero no me habla tanto como me hablaba antes. Antes me decía bobo. El alma a mí me decía, Héctor, usted es un bobo, defiéndase. Acuérdate que cuando uno era tan tonto, lo respetaban. Diablo mentiroso. Y era el alma tratando de conectarse con el diablo. Diablo mentiroso, no me hables así. Cuando entendí que era mi alma, entonces la ministro. Digo, almita mía, se tiene que sujetar a mi espíritu renovado en Cristo y a los principios que conozco de la palabra. Así que, cállese y obedezca. Eso es. ¿Sí o no? Pues oremos entonces. Le pongo esos ejemplos para que se dé cuenta que en cualquier momento no es cuestión de gustos, es cuestión de vida. Me conecto con lo que dice el mundo y por ahí mismo me estoy conectando a una desgracia, a una mala consecuencia, a algo feo. No, hagamos lo que dice Dios. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.